popularmente famoso en el Uruguay, murió hace 4 años. Él se caracterizó por viajar mucho hacia Oceanía, África, pero él volvía para pasar los cumpleaños, era una especie de tradición familiar, volver al Uruguay un poco porque todos cumplíamos en esas mismas fechas, y ese hecho hizo de que tuviéramos una motivación adicional, o que yo tuviera una motivación adicional, lográramos retirar la ventana de la cabina del piloto, porque por el otro lado no podíamos salir, y salía el techo del avión. Ahí en la película aparece el avión como todo tapado, pero en realidad estaba el techo a ras de nieve. Me acuerdo que era un día espléndido, pero lo único que me motivaba era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle de que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar de eso? ¿Y a mí qué me importa el sentido? Miren, señores, yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida, y verán como al final de este cuento los símbolos empiezan a encajar como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real. La avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible es lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1. Y al romperse los pequeños grupos no tuvimos más remedio que fusionarnos en un solo grupo. Y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo y nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, dentro de las condiciones de no saber nada de lo que es vivir en la nieve. Y todos empezamos a trabajar para que Parrado, Canessa y Vicentín salgan a caminar. De hecho, el libro nuestro, Viven, es un libro obligatorio en muchas universidades norteamericanas para hablar sobre el trabajo en equipo, que es por lo que mayormente me llaman en el mundo entero para dar conferencias en todo el mundo. Y pasa 1 mes y medio de la historia, nosotros todos trabajando para que Parrado, Canessa y Vicentín, y salen, porque era imposible salir antes por lo que nevaba, y salen a caminar en lo que nosotros creímos que podía ser la expedición final. Salen a caminar esos 3 y a los 2 días o 3 días vuelven para atrás y vuelven con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión. ¿Y para qué vuelven? Vuelven para pedirle a Roy, que era el estudiante de ingeniería que había asumido su rol de ingeniero, que se supone que algo sabía de electricidad, para que se lleve el radio va adelante y la batería van atrás, para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Lo único que había hecho Roy en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos. Y nosotros le infligíamos la tarea más bestial, que era juntar 160 cables que habían arriba con 160 cables que habían abajo, para ver si lo podía hacer funcionar. Pero miren, si hay algo que nada ni nadie nos pudo quitar en esta historia, fue la ilusión con que hicimos las cosas, la pasión que le metimos y sobre todo la actitud, que es la gran palabra que tiene esta historia. Lo llevaron a Roy. Roy había quedado muy mal herido después del accidente porque él había quedado rodeado del querosén, de la nafta del avión. Estaba en llaga viva, pero allá lo llevaron a Roy. Pasan 3 días más y los vemos regresar frustrados, con la noticia de que cuando llegaron y juntaron los cables con los otros cables, lo único que pasó fue un cortocircuito y se rompe nuestra ilusión. Si nos ponemos a pensar, la historia nuestra es una historia permanente de lucha contra el no. El gran mérito de nuestra historia fue que le dijimos que sí al no. Hagamos un pequeño raconto. Primero el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tu compañero muerto, la avalancha. Nosotros no podíamos creer cuando vieron la avalancha, dijimos, Dios nos ha vuelto a la espalda. Encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. Siempre fue el no, y nosotros al no le dijimos que sí. Llegaron de la cola frustrados, pero con algunas alegrías. Trajeron de la cola algo de ropa, estaba todo el equipaje nuestro. Trajeron de la cola también 131 cajas de cigarrillos. Nosotros llevamos cigarrillos a Chile porque Chile estaba desabastecido.
Y miren, yo no promuevo el cigarrillo, pero les puedo decir que en ese momento fue un placer brutal, porque claro, nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Bueno, si encontraron algo de comer en la cola del equipaje, nunca nos lo dijeron, ni nos lo dirán. Nosotros decíamos, pero che, no había algún chocolate, alguna galleta, siempre lo negaron. Miren, para que vean la obsesión, el año pasado yo iba para México a dar una conferencia y venía Nando en el mismo avión, él se quedaba en Miami y veníamos sentados juntos, y yo le decía, che, Nando, pasaron 45 años, decime la verdad, ¿no había algo de comer en la cola? Y me lo sigue negando, y yo estoy seguro que había algo de comer. Trajeron también de la cola esa tela acolchada que sirve de aislante en el aire acondicionado, la calefacción del avión, que cuando yo la veo, yo digo, che, esto se puede convertir en un bolso de dormir para los expedicionarios. Pero no solamente tengo la idea, sino que yo sabía dónde había agujas y dónde había un hilo de cobre, de una bobina, y me pongo a coser un bolso de dormir para 3 personas que, miren, lo hice pero tan bien hecho, que ni Cristian Dior se puso a dormir. A lo que voy, yo me estaba dando cuenta de mi propia evolución, de mi propia transformación, que aquel chico caprichoso y consentido, que no servía para nada, de pronto, con el pasar del tiempo, empezaba a evolucionar y empezaba. Yo si hubiera sido al principio, ese bolso de dormir, de repente podía haber tenido una idea, pero que lo haga otro. Pero ya en ese momento fue idea y realización propia. Les aclaro, señores, que fue el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida fue ese bolso de dormir. Porque fue mi aporte a las noches más heladas para que salgan a caminar en los 3. Miren que la cordillera no es broma. Si recordamos, hace 8 años en Antuco, Chile, 42 chilenos en una sola noche entrenados murieron todos congelados. Y llega el día 60 de nuestra historia. 2 meses habían pasado y acá sí, señores, se da para mí el único hecho heroico de la historia, y se da el momento en que salen a caminar Parrado, Canessa, Vicintín y mi bolso de dormir. Yo lo digo en valor humano, en lo que fue la expedición final. Y salen a caminar, y caminan unos 20 metros, y vuelve Parrado hacia atrás y me dice, se dirige a mí, y dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en la cordillera, rezar el rosario, porque era un momento de aquietar la cabeza y de cercanía con Dios, un momento de una espiritualidad bestial. La cuestión es que me pide para darle un beso a la cruz del rosario, yo se lo doy, y a cambio me entrega, él le había comprado un par de zapatillas en Mendoza para su sobrino de 2 años, que en la realidad eran azules, en las películas le hicieron rojo porque es más marketinero como color. La realidad de la historia es conmigo, en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio una rabia espantosa, porque es la historia más linda que tienen los Andes. Me peleé con el director y le dije, ¿pero cómo? Me dijo, Carlitos, en 1 hora y media tengo que hacerlos trabajar a todos. Ok. En cada conferencia que dé en mi vida voy a aclarar que es conmigo. Me entrega un championcito azul de su sobrino, pero lo importante es lo que me dice, Carlitos, te prometo que voy, él se llevaba el otro, te prometo que voy a venir a buscar el pan. O sea, voy a venir con ayuda. Y me agrega, y esto es lo que importa, y me dice, Carlitos, y si eso no pasa, y yo no vuelvo a buscar el pan, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones, permítanme decirlo así, de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacían, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que era su madre y su hermana. Eso lo convierte a Parrado en un grande que merece que ustedes me acompañen a aplaudirlo hoy aquí. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia. Yo estaba el día 70, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente, porque era una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, seguramente se habían muerto. A propósito,
Esta anécdota siempre me gusta hacerla. Hubo un banquero que me invitó, un chileno que me invitó a dar como 20 charlas en Chile. Bien mentalidad de banquero me decía: Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? Digo, ¿cómo plan B? Creo que los banqueros todos tienen un plan B, un plan C. ¿Cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan que no se llamaba A, era el plan, la única posibilidad que teníamos. No me pregunten por qué causa del llanto y la depresión. No sé qué mecanismo psicológico, pero la cuestión es que tengo una especie de premonición de que Parrado y Canessa habían llegado de un lado y me pongo contento, pero no me animo a comentarlo. Media hora más tarde se despertaba Daniel Fernández, que me dice: che, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado de un lado. Digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio. La primera noticia hablaban del avión uruguayo entre medio de la estática y empezamos a cambiar el dial y todas sentíamos el nombre Uruguay. Hasta que una radio captamos que estaban entrevistando al embajador uruguayo César Zambrone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, y el embajador dice: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres. Miren, se me eriza la piel ahora, después de contar esta historia miles y miles de veces. Porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que era el final de nuestra historia. Era el final de nuestra lucha, era el final de nuestro dolor, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad. Era por lo que habíamos peleado, era el volver a casa. Solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia se había terminado. No saben lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos, parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio. Yo siempre digo que daría todo lo que tengo porque alguien lo hubiera filmado. Y no solamente eso dice el embajador, sino que dice: y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canessa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, tan importante me parece como figura del helicóptero, que acá en la portada de mi libro puse una cruz roja. El ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. No me pregunten por qué. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo positivo, lo veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, porque es de lo que se trata, tratar de ver las cosas en positivo. Yo trato siempre de contar esta historia del lado más positivo. Así que ahí, sabiendo que los helicópteros habían despegado para buscarnos, cumplimos con, o por lo menos yo cumplí con el ritual del viajero. Todos cuando nos vamos de viaje cumplimos con un ritual, y yo cumplí con el mío. La primera cosa que hice fue peinarme con gomina, como hoy, que fue lo único que se salvó en el avión de que comiéramos, porque no se las recomiendo, la gomina es inmune. La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Y yo, aplicando la filosofía de papá, dije: si yo me afeito, me quito la historia entera de los Andes. Pero claro, no es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que en la cordillera 25 bajo cero. Me destrocé la cara. Se me hinchó horriblemente la cara. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que yo le hacía 2 nudos. ¿Y qué ponía dentro de ese pantalón? Dentro de ese pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad del avión, que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones? Mi mamá tenía un Fiat 850. En aquel momento los autos nos los mandaban sin cinturón de seguridad, y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. No era por seguridad, era por moda. O sea, que un auto con cinturón de seguridad era más canchero que un auto sin cinturón de seguridad, porque aparte era algo caro. Yo me acuerdo que eran carísimos. ¿Por qué les hago este cuento? A ver, yo le doy conferencias a financieros, banqueros, abogados. Podría buscar un contenido más inteligente de la valija, decir: me llevé el barómetro del avión, la brújula, algo más inteligente. ¿Por qué les hago este cuento? Porque es el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi mamá, porque era por esas cosas que peleábamos. Como les dije, se potencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Era mi vínculo con mi mamá. Para que tengan una idea cómo cambia la escala de valores, que ese día también se habían vuelto a terminar, o a mí se me habían vuelto a terminar los cigarrillos, pero tenía un amigo mío que le quedaban 3.
Yo le ofrecí los $70 que tenía que llevar para el viaje por un cigarrillo. ¿Saben lo que pasó? No me lo vendió. Porque servía más un cigarrillo que los $70. ¿Para qué los $70? Por eso le digo que la escala de valores cambia. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante más de lo que nosotros creíamos. Y ahí mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos a nosotros. Empezamos a sentir en la lejanía, y cuando ustedes vean un helicóptero se van a acordar de mí, sobre todo si hay montaña, porque se siente desde muy lejos con el eco. Empezamos a sentir de muy lejos el ruido de las aspas del helicóptero, cada vez más cerca, hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como dos pájaros divinos, portadores de libertad, porque nuestra historia había sido tan humana que no nos podía ver como algo mecánico. Imaginen ese final. Los helicópteros llegando. De hecho, esa fotografía que vieron ahí es una de las 50 fotos más importantes del siglo. Que yo a veces me pongo a pensar lo que debe haber sido para los pilotos de los helicópteros vernos a nosotros después de 70 días. Debe haber sido alucinante, y de repente empiezan a dar vuelta alrededor nuestro. Imagínense en ese final, los brazos en alto, que empiezan a dar vuelta, y veo en las puertas de un helicóptero la figura de Nando Parrado, que había logrado, que estaba haciendo señas curiosamente a mí. Después les contaré por qué. Y seguían bajando, y de unos 8 o 10 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, que cuando cae uno de ellos sobre la nieve, empieza a gritar mi nombre. Sergio Díaz se llamaba él, y empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo me había caído así a 70 días, no sabía ni dónde, y aparece un mono del cielo gritando mi nombre. Le digo, soy yo. Dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada, y me entrega 2 papeles escritos en rojo. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llega ahora nomás a Chile. Un abrazo. El viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí, que todo por lo que yo había luchado para llegar con mi familia del otro lado había sido igual. Qué cosa más linda. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, era una carta dirigida a todos, con un helicóptero dibujado para los pintores, que saben bien, y decía así: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda podía estar viviendo? Tan lindo me parece a mí este momento, que a mí la historia de los Andes me gusta dejarla aquí, porque después aparecieron las películas, los documentales. Es una historia que sigue con el tiempo. De hecho, ahora Bayona, el director del Parque Jurásico, la última película, están haciendo un guión para una nueva película de los Andes. O sea que es una historia que sigue con el tiempo. Pero les voy a contar en 5 minutos el final de la historia de mi padre. Mi padre, ustedes saben bien, se caracterizó por ser el único familiar que mantuvo la esperanza de encontrar a alguien con vida. Seguramente hay un insensato, porque en la cordillera no se salva nadie, de verdad es imposible. Cuando uno vuela hacia Chile y ve la cordillera de Sillacán, no se puede salvar nadie. Pero quizás de él heredo esa parte optimista. Él estaba en Chile, estaba en el cuartel general cuando llegaron Parrado y Canesa, que llegaron a 70 kilómetros de distancia. No había comunicación como hay ahora de internet, ni mucho menos. Papá sabía que estaban vivos ellos dos, pero no sabía quiénes habían quedado en la montaña. Y llegan los helicópteros esos del cuartel general a buscar a estos 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino, que es ahí donde mi padre escribe esas 2 cartas, que las escribe en un acto de fe, porque él sabía que estaban vivos Parrado y Canesa, pero no sabían quiénes estaban en la montaña. Y cuando se van a ir los helicópteros, el coronel Morel Donoso le dice a mi padre: Carlos, usted con lo que ha buscado yo lo autorizo a que venga a buscar a los muchachos. Y mi padre, quizás por miedo a no saber con qué se iba a encontrar, si su hijo estaba o no vivo,
O quizás por sensatez, como escribió en su libro Entre mi hijo y yo la luna, le contestó al coronel: coronel, si voy yo, le estoy quitando el lugar a uno de ustedes que es mucho más importante que yo en un rescate, o lo que es peor, le estoy quitando el lugar a uno de los chicos a que ustedes puedan rescatar. Lo único que le pido, coronel, es que usted vaya a buscar a mi hijo con las botas que yo lo busqué durante los 70 días. Le dijo: quiero que sus pasos sean la prolongación de los míos en el encuentro con mi hijo. Otra vez el sí. ¿En qué alteraba que el coronel se pusiera o no la bota de mi padre? No lo sabremos nunca, pero curiosamente se las puso, y curiosamente cuando llegan los helicópteros, yo me subo en el helicóptero donde venía el coronel. Y nada me dice de la presencia de mi padre, porque tenía miedo de un shock emocional. A lo único que se limita el coronel es a repasar conmigo la lista de sobrevivientes y a transmitirla por radio al cuartel general. En el cuartel general había un militar que escribía los nombres como si fuera un autómata, y en ese momento llaman de Radio Carve de Montevideo. Tomás Friedman, que hace poco estuve con él, era chico en aquel momento, y piden para hablar con papá, que también fue periodista. Le dicen: Carlos, el Uruguay entero está detenido. Usted sabe bien que el Uruguay se detuvo en 2 ocasiones. Cuando ganamos en 1950 a Brasil de Maracaná, y cuando aparecimos nosotros. El Uruguay entero está detenido. El Uruguay quiere saber quiénes se salvaron de la tragedia. Y mi padre le dice: la lista la tengo acá enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y en ese momento pasa Sepúlveda, que era el intendente, y le dice: Carlos, si es para Uruguay, de la lista nomás. Cuenta mi padre en su libro que agarró la lista de sobrevivientes, la tapó con una hoja en blanco y empezó a leer los nombres 2 veces como lo pedía Idolonita. Antes de contarles estos 3 cuentos, tengo necesariamente que agradecerles el silencio y el respeto que ustedes me han dispensado, y aquí alguna lágrima que he visto por ahí. Porque, señores, esta historia importa más que yo mismo. Acá no hablamos de la historia de los Andes, ese cuentito lo sabemos todos. Acá hablamos del ser humano, su esencia. De encontrar la esencia del ser humano. Por eso les agradezco este silencio y este respeto, porque acá no voló una mosca. El primer cuento fue cuando me encontré con mi madre en el hospital de San Fernando. A ver si se imaginan. ¿No saben lo que era el hospital? Un hospital de pueblo chico, lleno de gente, lleno de periodistas, y mi madre avanzando entre medio de la multitud. Imagínense lo que fue ese encuentro. No tanto para mí, porque yo sabía que mi madre estaba viva, pero muchas veces estaba 70 días sin verla, qué sé yo, pero para ella era como encontrarse con Lázaro, con alguien que viene de la muerte, obviamente. Horas abrazados, ella me contaba lo que habían hecho en Montevideo, que habían consultado con parapsicólogos, lo que había hecho mi padre, en fin. Yo le contaba mis cuentos. Ella me contaba con horror que se había muerto un perrito chihuahua que teníamos en casa. Le digo: pero mamá, a mí se me murió 29 personas, por eso le digo que no hay dolorímetro ni acuciómetro. Pero eso no es lo gracioso. Lo gracioso es que en un momento dado viene el director del hospital, el doctor Baquedano, viene a hablar con mi madre y le dice: señora, le tengo que pedir que se retire, porque el chico está muy ansioso, lo tenemos que sedar porque se puede complicar la ansiedad. Entonces la convence de que se vaya. Por supuesto, para volver al otro día. Se va entre medio de la multitud y había caminado unos 20 metros y la vuelvo a llamar mamá. Y vuelve. Me dice: ¿qué pasa? Le digo: haceme un favor, cuando salgas del hospital, yo agarré los $70 que llevaba en el bolsillo, le hacemos un favor, cambiame los escudos chilenos porque tengo que comprarme ropa. Y mamá mira la plata y me mira a mí. Me dice: pero Carlitos, no gastaste nada. Y eso que nuestras madres nos manejan la economía hasta último minuto. Este otro cuento. Bueno, nosotros somos, ustedes saben bien, la gente nos conoce por la calle, hemos estado en cuantos programas de televisión ha habido, 46 años, estado Susana, Mirta, todos los programas ha habido. Este pasó hace cuestión de 10 años, yo venía de Buenos Aires a Montevideo, un avión de Aerolíneas Argentinas,
Y sucedió, se ve esas cosas que a veces pasan en los aviones, que alguien embarcó la valija y no se embarcó el pasajero, ese tipo de episodio. Estábamos todos adentro del fuselaje, adentro del avión, en Buenos Aires, puertas cerradas, motores prendidos, pero el avión no se movía y tampoco el comandante avisaba por qué no se movía. Y pasaban los minutos y nada. Cuando pasan esas cosas, los pasajeros empiezan a pasarse amigos entre ellos. Uno le decía al otro, para mí que es un problema climático, que por eso no sale. El otro decía, no, para mí es un problema mecánico, decía el otro. No olvidaré jamás, 2 asientos adelante mío, venía una señora enormemente grande y gorda, que se da vuelta con una cara de mala onda y se dirige a mí. Me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo la miro con una enorme sonrisa y le digo, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en este avión. Porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer. Y si se cae, yo sé cómo se hace para adelante. Y el tercer cuento es un cuento que si se los hubiera hecho al principio se hubieran ahorrado toda la conferencia. Y tiene que ver con nuestros queridos amigos y hermanos los argentinos. ¿Hay algún argentino acá? Allá. Ah, ahí va. Adoro la Argentina. Adoro la Argentina. Vas a ver que le dedico esta conferencia a mi abuela que era argentina y tengo un hijo argentino. Mi hijo de 24 es argentino. Pero los argentinos son geniales. Ellos, es el lugar donde más se vio la película, donde más se leyó el libro. Ellos la consideran propia la historia, es como de ellos. Esa capacidad que tienen los argentinos son geniales. Son geniales. Se adueñan de dulce de leche, de Gardel, de la historia de los santos, son genios. Los argentinos tienen la habilidad de convertir una historia dramática en una historia farandulera. O sea, si esto hubiera pasado hoy, yo estaba en Tinelli bailando por los años, no le quepa la genial. ¿Qué pasa? Nosotros aparecimos el 22 de diciembre, que es cuando comienza la temporada, sobre todo en Punta del Este, estaba toda la prensa argentina en Punta del Este, estaba Parati, gente, 7 días, y se fueron todos arriba de la historia. Ellos crearon hasta un look ese verano, un look alive, o sea, para que te vaya bien, para que te vaya bien con una chica tenías que estar con la camisa rota, con un poquito de barba. Ellos son geniales, era una especie de moda survival. Ellos tenían, el que me diga que sí, el viejo seguro. Tenían un programa que se llamaba Sábados Circulares de Mancera. Un programa, por ahí, mucha vejez. Era un programa, para los que no saben, es un programa que fue un precursor de lo que fue después del show de Don Francisco. Es un programa que van los sábados, que tiene de todo, periodístico, musical, político, que duran como 7, se llaman programas ómnibus, conducido por Nicolás Pipo Mancera, un argentinito así, chiquitito, televisión en blanco y negro, y llamó por teléfono a Chile para hablar con uno de los sobrevivientes y logró hablar con Gustavo Servino. Y le hizo un reportaje largo para televisión por teléfono que él respaldaba con fotografías desde Buenos Aires, porque por teléfono no sale ni imagen. Un reportaje como de 1 hora. A China Zorrilla le encantaba este cuento, le fascinaba. Y cuando pasa 1 hora le hace esta pregunta a Servino. Dice, decime una cosa, Gustavo, ¿ustedes sabían que estaban en el territorio argentino y a 10 kilómetros de un hotel? Porque esa era la realidad geográfica. Nosotros caímos en territorio argentino, estábamos a 10, 12 kilómetros de un hotel abandonado, pero bueno, vivía gente, pero nosotros caminamos para el lado chileno porque el copiloto, antes de morir, había dicho que habíamos pasado Curicó queda en Chile, y obviamente que le hicimos caso al copiloto. Pero cuenta otra vez la absurda pregunta. Decime una cosa, Gustavo, ¿ustedes sabían que estaban en territorio argentino y a 10 kilómetros del hotel? Y Gustavo, más rápido con rayo, le dijo, sí, sabíamos. Pero como nos parecieron más simpáticos los chilenos, preferimos acompañar.